Hola Alex, bienvenido a Kaizen. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar en este podcast, de verdad te lo digo. Pues ya somos dos. A mí me hace mucha ilusión hablar contigo y a la vez me da, tengo que decir que un poquito de vértigo esto de entrevistar a un entrevistador. Pero antes de que demuestre que no tengo ni idea de lo que hago, porque no sé por qué siempre acabo ejerciendo de intrusismo laboral y metiéndome en cosas que no van con lo que se supone que sé hacer, te quería dar las gracias. Lo primero, lógicamente, por la entrevista, porque a pesar de determinados problemillas que hemos tenido en los últimos días, lo has puesto súper fácil. Y segundo, por algo de lo que no creo ni que te acuerdes, no lo sé, y es que te escribí hace año y medio, lo he tenido que buscar y todo, cuando yo estaba empezando con el podcast para pedirte permiso para usar un fragmento de la entrevista que le hiciste a Arturo González Campos. Y me diste permiso casi de inmediato, lo cual me hizo la vida un poquito más fácil esa semana y es de bien nacido ser agradecido, ¿no? O sea, no lo recordaba hasta que tú lo has mencionado, pero sí, sí, es verdad. Es que además llevaba muy poquito, yo creo, haciendo lo que tú digas. ¿Fue hace un año o fue hace más? Año Yo y creo medio, que... lo busqué, lo busqué. Vale, vale, vale. Pues nada, claro, yo encantado. A mí me hace muchísima ilusión ayudar a la gente en lo que esté en mi mano. O Llevabas sea que poquito, para pero mí estabas fue ya un placer. estabas entrevistando a gente muy top, por lo menos desde mi punto de vista, a gente súper top, ¿no? Sí, Luego, sí, no, en eso tuve suerte desde el principio, la verdad. Los invitados, joder, uno de los primeros fue Juan Carlos Ortega, por claro. ejemplo. El primero fue José Miguel Mulet, que es que a día de hoy está en todas partes y es una persona súper requerida para multitud de entrevistas en multitud de medios de comunicación. No me puedo quejar. Manuel Carballal, de La Rosa de los Vientos. Claro, yo al Mm. principio tenía también esa carta, ¿no? De que venía de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y eso siempre te ayuda a la hora de presentarte. Mm. No, pero súper trayectoria y súper invitados. Oye, quiero hablar de un montón de cosas contigo, porque sé que eres una persona curiosa, como creo que lo soy yo también, y sé que siempre estás investigando temas nuevos. Pero antes te quería preguntar por algo sobre lo que yo no tengo ni idea, y es que este verano me quedé con las ganas de acercarme a Galicia y de hacerte una visita, como hablamos, pero como ha sido un año tan raro, pues no ha podido ser. Y me quedé con una duda. ¿Cómo es Corcubión? Porque te he oído hablar un montón de veces de allí y me pica la curiosidad. Pues es que es un sitio en el que parece como que se ha detenido un poco el tiempo allí, que eso es algo que yo valoro mucho y que me parece muy, muy positivo, en el sentido de que es un pueblo marinero de los de toda la vida en el que no han cambiado tanto las cosas. Es un sitio muy tranquilo, hablamos de poco más de 1.500 habitantes, en el que todos nos conocemos a todos. De hecho, tú sabes que yo me iba a ir a un retiro, a un templo budista en Valencia, con el maestro Zen Dokusho Villalba. Y al final eso no pudo ser por todo este tema del COVID. Y acabé en Corcubión haciendo ese retiro un poco customizado a mi manera, pero muy bien, porque ya te digo, es un sitio ideal para desconectar y evidentemente yo me crié allí, mis amigos de toda la vida son de allí y es muy, muy especial, porque yo creo que cuando eres de estos sitios, de estos pueblos, cuanto más pequeño es el sitio del que vienes, como que más tuyo lo puedes hacer, ¿no? Y algo así me pasa a mí con Corcubión. Me puedo sentir súper identificado porque, aunque yo soy de Madrid, desde muy pequeñito con mis padres veraneábamos en una aldea en la serranía de Cuenca que tiene 13 casas y que en invierno está vacía. Y ahora me Ah, estoy, me estoy reformando la casa que hicieron mis padres ahí. Cuando pase la pandemia te invito y verás que es un sitio de estos también de desconectar totalmente. pues me encantará ir y me encantará conocerlo. Pero tú sigues yendo habitualmente o vas a empezar a ir ahora cuando se reforme la casa? O... Pues estuve yendo una buena temporada intentando arreglar la casa con mis propias manitas hasta que me di cuenta de que era absolutamente inútil y ahora ya he contratado a gente que lo haga en condiciones y ahora sí que están empezando las obras ahora mismo, o sea que estaré un añito hasta que se terminen y podré volver a ir, que me apetece muchísimo. Fíjate, yo tengo una ventaja sobre ti y es que yo ya sé que soy inútil antes de intentarlo. Entonces me ahorro ese momento de frustración de decir, mierda, soy inútil. No, no, yo ya lo sé, no, ni se me ocurriría. Envidio y admiro mucho
a la gente que... He conocido gente que se ha hecho su propia casa con sus manos. Yo también, quizá por eso me engañé a mí mismo, Claro, creyendo, yo también podré. Pero bueno, es que el autoconocimiento es una virtud que no todos tenemos. Oye, estoy seguro de que los oyentes de Kaizen te conocen, porque lo que tú digas es un podcast de referencia, pero me gustaría que recorriéramos brevemente un poco el camino que te ha llevado hasta el día de hoy, sobre todo por si hay algún despistado, ¿no? Y me gustaría empezar porque creo que somos más o menos de la misma edad, tú y yo. Del Y 85. yo del 84, o sea que casi, casi. Y te iba a decir que últimamente estoy nostálgico. La verdad es que yo creo que he sido nostálgico siempre, la verdad. Pero cuando hablo con alguien de mi edad, un poquito más. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de tu infancia? Bueno, lo que más recuerdo que me pasaba el día jugando al fútbol, Ujú. porque claro, volvemos al tema. En Corcubión tampoco, no había un centro comercial al que ir con tus amigos, no había cine, no había, sobre todo cuando yo era niño, no había oferta de ocio apenas. Entonces lo que hacíamos es jugar al fútbol muchísimo, que es una cosa que ahora he hecho la vista atrás y tiene su enjundia, porque yo ahora mismo me sueltas en un campo de fútbol y me canso en cuanto cruzo la línea. En cuanto entro en el campo, yo estoy ya para que me lleven en camilla. Pero en aquel momento pues estábamos horas y horas y horas sin cansarnos jugando al fútbol y eso a mí me encantaba. Y luego lo que recuerdo de mi infancia, claro, recuerdo muchas de las ventajas y de las cosas bonitas que tiene ser niño, ¿no? Que es, pues, los niños, sobre todo en un entorno sano, los tienen un poco en una burbuja ajenos a los problemas, que eso está bien, salvo que sean problemas a los que el niño tiene que hacer frente. El resto de problemas está bien no conocerlos. Luego yo tuve bastante suerte, fui un niño afortunado en el sentido de que no tuve pérdidas. Siendo niño no perdí a nadie en mi familia, no perdí amigos, entonces estabas como ajeno, no tenías esa certeza de muerte, no sé cómo explicarte, no Hmm. eras consciente de que la vida se podía acabar en cualquier momento, de lo arbitrario que es el destino. Es decir, estabas muy protegido. La vida era, pues eso, era muy bonita en ese sentido. Y sobre todo también echo mucho de menos la megalomanía aquella de pensar que todo lo puedes Hmm. y lo que no puedes, pueden tus padres. O sea, a donde yo no pueda llegar, que malo es, de eso se pueden hacer cargo mis padres. Porque, claro, yo lo recuerdo así. Yo recuerdo que cuando había algún conflicto al que yo no podía hacer frente, mis padres lo solucionaban. Entonces, por un lado, estaba un poco mi megalomanía y por otro esa consideración de que mis padres eran todopoderosos. Entonces, claro, esto es algo que nadie quiere vivir de adulto, pero cuando tú eres niño no conoces otra cosa. Entonces, aquello es estupendo, es genial. Cuando eres niño tú crees que la vida funciona así. Y dices, pues la vida es la hostia. Y eso, claro, eso lo echo de menos. Tú has dicho que estás nostálgico últimamente. Yo lo he comentado muchas veces. Yo soy un tío terriblemente nostálgico y muy a mi pesar. Porque, claro, yo no sé cuál es la definición de nostalgia académica, pero en mi caso la nostalgia es como que mirar los recuerdos, revisar los recuerdos con amargura, ¿sabes? Hmm. Porque ya han pasado. No mirar atrás y sonreír. No tengo ese tipo de nostalgia maravillosa de recordar los buenos tiempos y Hmm. sonreír, oh, qué maravilla, sino como con un punto de amargura, de tristeza, no sé. Has abierto un par de melones que me interesan un montón. Empezando por lo último que has dicho, yo siempre digo que nostalgia es una de las palabras más bonitas que conozco, porque por lo visto viene del griego y es el dolor del regreso. No, nostos Sí, es regresar, es retornar y algia claro, es dolor. claro, Eh, Algia, sí, sí, sí. y tal y como lo escribías, también me recordaba mucho, no sé cómo se pronuncia, tú a lo mejor lo sabes, a la palabra esta portuguesa, saudade, que es, Sí, saudade, sí. ¿qué es eso? La sensación, ese dolor que nos produce saber que las cosas que has vivido no volverán, que Sí, me sí, es parece un un poco concepto la brutal. morriña también, ¿eh? Es Claro, un poco la morriña. claro, Sí, sí, sí. claro, claro. Y lo otro que has dicho que me interesa un montón, yo tengo una teoría a medio cocinar, que no sé si algún día la conseguiré terminar, que es que
creo que la felicidad más pura que vivimos en la vida es la que vivimos de niños. Y es esa felicidad de los veranos eternos, de estar todo el día socializando al aire libre, haciendo ejercicio físico y aprendiendo, ¿no? Y descubriendo cosas. Y eso creo que de mayores, evitando cosas como la sobreprotección de la que hablabas y demás, en la medida en la que somos capaces de replicar algunas de esas cosas, creo que somos más felices. Pero bueno, ya te digo que está medio cocinar. No, y los mayores tenemos el problema de que sabemos también lo que es la felicidad. El Mm. niño no. Un niño, no hay dos niños comiendo pipas en un banco y diciéndose el uno al otro, pero tío, tú eres feliz. ¿Sabes? En cambio, llega un momento en que sí, que no paramos de planteárnoslo, más en el momento que vivimos, donde prolifera, que en muchas circunstancias es una bendición, pero prolifera, bueno, pues la psicoterapia ha perdido un poco el estigma que tenía antes y todos hablamos más o menos abiertamente, pues hemos ido al psicólogo, hemos ido al psiquiatra, son tiempos propicios para el coaching, para los libros de autoayuda y al final también lo que se consigue con todo esto es vendernos la idea de que la felicidad es algo tangible, de que la felicidad es algo que cuando la alcanzas dices, ¡ah, amigo! Aquí está. Y no creo que funcione así. No creo que funcione así. Soy más partidario de la idea de que, bueno, en la búsqueda de ese bienestar puede estar el bienestar, pero no creo que un día abras una puerta y digas, coño, mira dónde lo tenía, mira dónde Y, estaba y no lo había y yo dónde encontrado hasta voy. ahora. Claro, claro. Y el tema, esa es una historia interesante, la de que una de las bendiciones de ser niño es que no ni te planteas el concepto de felicidad. Mm, Te hablaba del de mm. muerte, que es más negro, pero no te planteas lo de es que hay gente que es feliz y gente que no es feliz y vives. Probablemente, y sin ponerme demasiado intenso, porque seguro que entre los dos acabamos poniéndonos intensos conociéndonos, pero Yo soy intenso. probablemente eso que decías ahora también tiene un poco que ver con, has hablado un poco de budismo, ¿no? Con ese vivir en el presente que creo que a los niños les sale natural. El niño Claro. en el momento es hiper feliz porque le han regalado un balón y luego es súper triste porque se le ha pinchado, pero es la visión o la vivencia plena del presente, ¿no? Bueno, hay que destacar que estamos hablando de la infancia de dos niños del 85 y del Sí. 84. No tengo ni idea de cómo es la de ahora, pero me temo que es diferente, que es otra. Los niños tienen acceso a mucha más información de la que Mm. nosotros teníamos. Porque incluso en la televisión yo creo que cuando nosotros éramos niños había como más respeto por el horario. Es decir, yo creo que imágenes de las que podemos ver hoy en los informativos yo no las veía de niño, creo, ¿eh? Igual estoy aquí metiendo la pata y no lo sé. Hombre, Pero sí, sí, no sé, ¿eh? Yo recuerdo imágenes de Somalia de cuando éramos pequeños y demás bastante duras. Y luego teníamos la bola de cristal que era para niños, pero era bastante sí, surrealista todo. Jaime. Pero es que yo en algún momento he visto mientras comía cómo le disparaban en la cabeza sangre fría a Ya, alguien en los ya, informativos. Yo ya. creo que eso de niño, vamos, ¿ves? Es que lo pienso, yo veo eso de niño y me acuerdo, hoy me acordaría del momento en el que cuando tenía 6 años en la televisión salió un hombre disparando la sangre fría a otro en la cabeza, Puede grabado ser. por una cámara de seguridad o palizas. Yo he visto a la hora de comer en Puede televisión ser, puede palizas. ser. Yo no recuerdo haber visto nada de eso siendo niño y estoy convencido de que me acordaría. Me acordaría de cuando fui niño y vi aquello de... Puede O ser, sea puede ser. que eso es... Y luego el tema del sexo y de que tienes acceso a través de Internet a un montón de mensajes a los que yo no podía acceder cuando era un niño. Sí. Estamos hablando de la época en la que cuando eras adolescente, tu amigo el más espabilado te aparecía con una revista que le había encontrado al padre en un cajón y la veíais en un portal y la veíais como si aquello fuese una marcianada, como diciendo, en algún sitio del mundo se hacen estas cosas, en algún sitio del mundo hay chicas así. En cambio, hoy hay como un punto más
tienen como de resabio. No sé si este palabra Sí, sirve, sí, sí, sí. pero es como que la certeza o el conocimiento del mundo que yo tenía con a lo mejor 12 años, yo creo que hoy lo tienen los niños con 8. ¿Sabes? Es eso. Y a la vez, quizá nuestra generación no, porque nosotros vivimos en una etapa de expansión económica y de situaciones muy favorables en muchos aspectos, ¿no? Pero a la Ya. vez, si piensas en nuestros abuelos, incluso puede que nuestros padres, sus 12 años fueron mucho más duros que los nuestros y mucho más duros que los de algunos niños, ¿no? Entonces, en algunos aspectos probablemente están resabiados ahora o podíamos estarlo nosotros respecto a nuestros padres, pero en otros yo creo que ellos eran más maduros de lo que pudimos ser nosotros o de lo que pueden ser los niños de ahora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho la prueba está en que la mayor parte de las familias en la generación de mis padres se formaban a los 20 años. Mm. O sea, mis padres, yo creo que mi madre eh, tuvo a mi hermana pues con 21 años y ya con un matrimonio consolidado y era lo Mm, habitual en aquel momento. En claro, cambio, a día claro. de hoy estamos viendo, de hecho, se tienen menos hijos, se tienen más tarde, la gente se casa más tarde de lo que se casaba antes, Mm. parece que hay más divorcios. Es decir, yo estoy hablando, no tengo estadísticas en las manos, ¿eh? Es decir, que la gente me perdone si digo algo impreciso, pero esa es la sensación que tengo yo, ¿no? De un poco de la observación y de casos cercanos a mí. No tengo estadísticas, pero es probable que sí. Oye, retomemos un poco el hilo conductor, porque tú y yo nos vamos por ahí. En esa infancia en Corcubión creo que nació tu pasión por la radio, ¿no? He leído y he oído que a los 12 años estabas por ahí yendo a la emisora local a ver qué se cocía por ahí. ¿Qué hacías con 12 años en una radio? Sí, es cierto, ya lo pensaba estos días, es cierto que yo era como muy farandulero, en el sentido de que era el payaso de la clase, el payaso de mi pandilla, me gustaba mucho hacer reír, hacía imitaciones, hacía cosas, pero para hacer reír a mis amigos. Por eso también creo que en los primeros años de mi vida profesional siempre traté de dedicarme a la radio, a la comunicación, pero desde el humor. O sea, me dedicaba a contenidos de entretenimiento y humor, tanto en la radio como cuando se me dio oportunidad de hacer algo en la televisión. Pero sí es cierto que el idilio con el micrófono y con sobre todo los estudios de radio antiguos, llenos de discos, a mí aquello me volvía loco. Pues todo aquello empezó con una excursión que en el colegio nos llevaron a conocer la radio municipal del pueblo, que como te puedes imaginar, aquello no eran los estudios de la SER en Madrid. Aquello era un pisito en el que pues, en un sitio había una pecera, pero bueno, sí que era una radio. Era una radio pequeña, pero era una radio. Y tenía esa magia de las radios, sobre todo de las radios de antes. Yo no siento lo mismo cuando entro a una radio de ahora llena de bártulos digitales. Es lo que te digo, se respira diferente en esas radios, en esas emisoras antiguas con CDs, montones y montones de CDs por todas partes, con esas mesas de mezclas analógicas. Y no sé, aquello a mí me pareció, lo debí de sentir como si me hubiesen llevado a un parque de atracciones, porque el tema es que después de aquella visita a la radio yo seguí volviendo, yo solo. Ya el resto de los chavales dijeron, muy bien, estupendo, qué bien, y ya está. Pero en cambio yo iba a ver cómo trabajaban, a husmear entre los discos que había allí, miraba el técnico cómo controlaba la mesa, la gente que hablaba, entraban llamadas y me parecía aquelyo increíble, ¿sabes? Entraba allí y se ponían a hablar con la gente que llamaba por teléfono. Además era muy curioso porque todos conocíamos a todos, sabíamos, los que llamaban sabían quiénes eran los locutores sabían quién estaban llamando, entonces era muy peculiar aquello porque era un poco pues todo como muy familiar, muy, muy íntimo y muy tribal incluso. Y bueno, no es de extrañar, tal y como te lo cuento, bueno, pues que me resultase bonito y atrayente. Seguí yendo eso a menudo a la emisora. Cuando me dejaban, pues hacía un poco de micrófono.
y tiempo después el que era el director de aquella emisora pasó a ser el director de un filial de la cadena SER en mi zona, en A Costa da Morte. Y se acordó de mí, se acordó de aquel chaval que estaba incordiando con 12 o 13 años allí en la emisora cada 2x3 y me llamó para que hiciese las prácticas de verano en su emisora, en Radio Nordés Cadena SER. Y fue pues una experiencia muy grata también en la que aprendí mucho y que, bueno, pues cimentó un poco, ¿no? el camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Hombre, lo que está claro es que desde pequeño tenías bastante fijado que querías ser de mayor, ¿no? He leído que luego viniste a estudiar a Madrid y de esa etapa hay una frase en tu Wikipedia que me ha llamado mucho la atención, porque dice algo así como que en verano hacías prácticas en la radio y que llegaste a hacer incluso notas necrológicas. Eso es que te Sí, sí. tocó hacer de todo, ¿no? Sí, y eso está muy bien también. A mí me encantaba, ¿eh? A mí todo lo que es hacer cosas nuevas suele resultarme muy atractivo y hacía publicidad, cuñas publicitarias, que las cuñas publicitarias son muy divertidas, al menos cuando es una cosa que haces. A lo mejor si te tiras 2 años haciendo cuñas publicitarias, dices, hombre, pues ya está. Pero hacer así de cuando en cuando alguna, como juegas mucho con la voz, actúas, me resultaba muy divertido y efectivamente también hacía las necrológicas. Pues en el día de ayer, Pepito Pérez, yo creo que decía Finou, murió, Finou, falleció, porque era en gallego. Finou celebrarase o sepelio na compaña de con una música terrible de fondo, una música que ya lloras con escuchar los primeros acordes. Y sí, también hice eso, sí. Me hacía mucha gracia el incluso que tenías ahí puesto en la Wikipedia, que era como le tocó hacer de todo, ¿no? Hice todo. Y a partir de ahí iniciaste un periplo que pasa por radio, por televisión, por prensa, trabajas, yo creo que con algunos de los grandes referentes de la radio, pero también tengo entendido que no terminabas de encontrar tu lugar, lo cual, por lo poco que sé yo del mundo de los medios, tampoco es del todo raro. Pero más allá de lo difícil de aquellos años, me gustaría preguntarte qué aprendizajes te quedaste, qué es eso que si pudieras volver al pasado en un DeLorean, te dirías para hacerte la vida más fácil. Yo me pondría sobre aviso, sobre todo, de que el talento o lo bien que hagas las cosas tiene un porcentaje mucho menor del que yo creía que era necesario para alcanzar el éxito. Porque yo, claro, el mayor problema que tuve es que acabé relacionando ese tortuoso camino laboral, esa inestabilidad, con mi falta de capacidades y de talento. Y hoy sé que no es así. Y en parte gracias al podcast. Con esto no quiero decir que hoy sé que soy un talentosísimo. No, pero sé que tengo los mimbres suficientes para sacar adelante un formato con relativo éxito. Y el problema es que todo lo que viví durante mi etapa profesional, mi carrera hasta el día de hoy, todo me hacía ponerlo en duda y yo dudaba. Y no sé exactamente cuál es la explicación o por qué se llega a ese punto. Yo relaciono, sé que no es lo correcto, lucho contra ello, pero sé que en mi cabeza hay como una relación entre tu valía personal y tu éxito profesional. Vales tanto como bien te va en tu trabajo. Un error gravísimo. Y si tuviese tiempo de advertir a alguien, más que si tuviese tiempo, si sirviese para que alguien no cometiese el mismo error, lo que pasa es que yo creo que aunque alguien a mí me hubiese cogido hace 10 años y me lo hubiese explicado, no sé si me habría salvado de acabar haciendo ese vínculo entre éxito profesional y valía personal. El tema es que yo, sobre todo, me explicaría eso. Me prepararía también para, bueno, pues para saber que te vas a encontrar gente estupenda y de la que tienes que aprender y de cuyos conocimientos y sabiduría te tienes que empapar, y luego que te vas a encontrar otra gente de la que te tienes que, o contra la que te tienes que blindar. Porque en todas las profesiones, en todos los ámbitos de la vida, hay gente buena y hay gente mala.
Y, y a veces tienes la sensación de que lo correcto por tu parte es asumir que todo el mundo es bueno, ¿no? Porque es como que el asumir que todo el mundo es bueno te hace bueno a ti. Porque, claro, o sea, cuando alguien asume que todo el mundo es bueno, ¿qué decimos? Que tiene buen corazón. Es una virtud, pero no lo es tanto en realidad. A efectos prácticos no lo es. Entonces hay que empezar a instruirse a uno mismo, en el sentido de tienes que tener precaución, no fiarte de las primeras impresiones ni para lo bueno ni para lo malo, y dejar que la gente vaya mostrando poco a poco sus cartas y tú pivotar respecto a lo que vayas descubriendo. Y habrá con gente con la que puedas tener más confianza y estrechar más el vínculo, y habrá con otras personas tendrás que tener una relación solo y únicamente profesional. Sé que es muy fácil decirlo, pero claro, son cosas que he ido aprendiendo a base No, de pero es dedicarme a que esto. la realidad es que nos forman en aspectos técnicos, te enseñan a hacer tu trabajo, a Claro, comunicar, a usar la voz, a lo que sea, pero nadie nos enseña o nos prepara en nuestra vida académica, por ejemplo, para ser en habilidades sociales, ¿no? O para, sí, se supone que te enseñan a trabajar en equipo, más bien te ponen a trabajar en equipo y a ver si aprendes. Entonces claro. creo que no estamos formados para eso. No me quiero poner muy intenso, pero creo que historias como la tuya o la mía, en cierto modo, en la que un poco rollo Mr. Wonderful, alguien persigue una meta, en mi caso sacar adelante una empresa, en el tuyo trabajar en los medios, y las cosas le salen mal y sufre, pero al final las cosas se enderezan y salen más o menos bien. Siendo buenos ejemplos, creo que son ejemplos peligrosos. Y a ver si soy capaz de explicarme. Sí, Creo que son ejemplos peligrosos para empezar porque algo parecido a lo que tú decías, ¿no? Aunque uno intente transmitir lo complicadas que fueron las cosas en algún momento, es muy difícil que nadie se ponga en tu piel. Y ojo que yo creo que yo fui un privilegiado, ¿eh? Yo lo pasé regular, pero tenía apoyo familiar, no tenía hijos, ni una hipoteca, ni nada por el estilo. Pero además creo que las historias de éxito, las podemos llamar así, son ejemplos peligrosos porque también hay momentos en los que la suerte existe. Y al menos en mi caso yo sé que tuve mucha suerte. Igual que la tuve, pude no haberla tenido y todo habría sido mucho más duro durante mucho más tiempo, o incluso no estaría por ahí contando mi historia y no podría correr el riesgo de que nadie la tome como un ejemplo, aunque no creo que lo sea. Y lo mismo es un tema un poco delicado, pero yo sé que has hablado de ello en diferentes ocasiones. Tengo entendido que antes de lanzar lo que tú digas, tocaste fondo en cierta manera, ¿no? Y cuando te he oído hablar de ello, me he sentido identificado porque de una forma muy distinta, a mí me pasó algo parecido antes de empezar a trabajar en BlaBlaCar. Fue una temporada muy dura para mí, pero con el tiempo también he rescatado algunas cosas positivas. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa justo previa a lo que tú digas? mira, es importante lo que dices de los ejemplos peligrosos, eso está muy bien. No considero que mi ejemplo sea peligroso si quien lo sigue se informa bien. Y te explico por qué. En una ocasión me entrevistaron y me dijeron si animaría a los demás por mi historia, si animaría a los demás a dejarlo todo y perseguir su sueño. Yo en mi vida dejé absolutamente nada. Quiero decir, y esto es súper importante que la gente lo sepa, lo que tú digas debe de tener como 3 años y medio. Yo me tiré 3 años trabajando en otras cosas y gastándome lo que ganaba trabajando en el podcast, gastándome el sueldo de un periódico en el que trabajé en Sarria, en El Progreso, programas de la televisión de Galicia donde hacía trabajos que para mí eran tortuosos como poco, pero necesitaba el dinero para cogerme un avión e irme a Valencia a ver al doctor Cavadas. Ese dinero no me lo daba nadie. Entonces, creo que la gente tiene la idea como de que llegó un momento en el que me sentí maltratado por el trabajo y dije, a tomar por culo trabajar. Voy a hacer un podcast, el podcast salió increíble y se acabó. Y nunca jamás fue así. Por eso yo siempre cuando me preguntan consejos para podcasters o para gente que quiere emprender algo como esto es, busca algo que estarías dispuesto a pagar por hacer. Porque puede que tengas que hacerlo. Y si a mí no me apasionase lo que tú digas, imagínate. O sea, gastándome todo mi salario profesional en trabajar en esto.
llegando un viernes por la tarde, después de toda la semana trabajando, y meterme en un avión para irme a Barcelona a encerrarme en una pensión de un barrio que no conozco de nada, completamente solo, porque voy a grabar con Isabel Coixet al día siguiente. Es decir, que sí, que luego es un privilegio tratar con estas personas y poder sentarte, conocerlas, hablar con ellas. Pero el camino, si no te apasiona, no es suficiente compensación. Conocer a gente genial no te llega para hacer esto. Te tiene que encantar, te tiene que apasionar. Tiene que ser algo que tú digas, esto es lo mío, es que yo debería estar viviendo de esto y tarde o temprano voy a acabar viviendo de esto. Ese es para mí, nadie debería embarcarse en un proyecto si no tiene esas bases. Y luego, justo antes de lo que tú digas, como tú dices, pues efectivamente sufrí una depresión que venía de la mano de una asunción como de mi falta absoluta de talento y de capacidad. Tampoco me sentía especialmente bien tratado, pero yo siempre asumí que cuando algo me pasa yo tengo gran parte de la culpa, si no toda. Entonces digo, pues si la gente no me trata bien, es que yo no sé imponer respeto, es que yo no gestiono bien mis relaciones sociales, es que hay algo que yo debería hacer que no estoy haciendo. Entonces, todo tenía que ver con lo inútil que era yo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, bueno, pues poco a poco vas cayendo en esto que no sabes, porque claro, evidentemente empieza con algo que tú identificas como que estás triste. Y cuando además eres una persona de natural introspectivo, con momentos, bueno, pues eso, algunas bajadas emocionales intensas. Yo sí que es cierto que ya antes de la depresión yo padecía un trastorno, el mismo que padezco, de trastorno de ansiedad generalizada, que como digo yo siempre viene, el resumen es que estás permanentemente preocupado, siempre hay algo que te preocupa. No ocupado, no es que siempre estés pensando en tareas, sino que siempre estás pensando en que la vida está llena de cosas oscuras y de baches y siempre estás temiendo el que te vas a encontrar tú. Al final la ansiedad consiste en anticiparse a problemas que es más que probable que no lleguen nunca. Y entonces, bueno, pues aquello era un cóctel estupendo para lo que a mí me acabó pasando. Esto me llevó, pues, tuve un problema de insomnio diagnosticado, me hicieron una polisomnografía y me dijeron que yo no dormía, o sea, dormía como 1 hora cada noche o algo así. O sea, puede que estuviese más tiempo con los ojos cerrados, pero bueno, tú sabes cómo es esto. Sueño efectivo era a lo mejor 1 hora. Tenía como entre autocompasión y también desagrado por mí mismo. Es como, no me gusta nada en lo que te has convertido. Si yo pudiese, saldría de ti, saldría de tu cuerpo y de tu vida y me buscaría otra. Creo, es que justo esto lo hablé ayer y no estoy seguro, pero creo que también iba al gimnasio en aquel momento y acabé dejándolo. Y poco a poco dejas las relaciones sociales también, porque yo no era tanto, no, es que quiero estar solo, es como que me daba una pereza atroz ver a gente. Es como, uff, qué pereza, oh, ahora tengo que bajar a tomar algo y ver a esta persona. Y a todo eso se le suma después un sentimiento de culpa, porque todo lo que haces, claro, son cosas que dices, joder, pero es que yo debería socializar, es que soy lo peor, es que no hago nada, es que soy un vago. Todo es decir, de repente te conviertes esto es un poco tópico, pero es que te conviertes en tu peor enemigo, en una persona que juzga mal todo lo que haces, todo lo que piensas, todo está mal porque eres tonto, no sé, todo lo malo que se te pueda ocurrir. O sea, no hay nada de ti Cuando estás en una depresión severa, es que no hay absolutamente nada de ti que te guste. Hace poco hablaba con un psiquiatra y le recordaba una frase de Robert Sapolsky que escuché en una ponencia suya que decía que la depresión es la peor enfermedad que existe. Y claro, es una afirmación que sin más explicación suena como muy, muy fuerte e injusta, pero la explicación es que una persona que tenga la enfermedad más grave que se te pueda ocurrir sigue
teniendo la capacidad de disfrutar de ciertos momentos. Sigue viviendo pequeños momentos de felicidad. Alguien que está muy enfermo, pues porque recibe la visita de sus familiares, por lo que sea, porque le dan una buena noticia. Tiene esos momentos de bienestar, de felicidad. Una persona que atraviesa una depresión, no, nunca. Tú tienes la cara cubierta con un velo negro y todo lo ves a través de ese velo negro. Y nada es, tú no eres una compañía recomendable para nadie, tú no eres un buen hijo, tú no eres un buen amigo, tú no eres un buen trabajador, tú no deberías estar en el mundo. O sea, sé que suena, no sé, suena pues muy intenso, muy fuerte, y son cosas que me consta que es desagradable escuchar, porque hay gente a la que no le gusta, hay gente a la que le gustan los mensajes bonitos y las cosas, y es perfectamente comprensible, supongo que va en la naturaleza humana, pero no dejan de pasar, no deja de existir la depresión, no deja de ser algo, y es importante también arrojar luz y explicar un poco cómo yo me siento, porque soy consciente de lo tremendamente difícil que es para alguien que no ha vivido esto entender a una persona que sí. Y digo esto porque hay parejas en las que una de las dos partes tiene sufre una depresión y la otra no entiende nada. Y lo que piensas, que podías pensarlo en mi caso, es, pero tú cómo vas a estar deprimido si eres un tío que no vives, ¿sabes? Tienes para comer, tienes trabajo, tienes una vida más o menos, pues eso, bien. O sea, no vives como un sultán, pero tampoco tienes ningún problema en el día a día grave, que eso también influye mucho en tu sentimiento de culpa. Pero quiero decir con esto que es muy importante verbalizar y hablar de lo que siente una persona con depresión, sobre todo para la gente que no tiene depresión, pero que puede encontrarse, Dios no lo quiera, con alguien en su familia o en su entorno que sufre de esto. Y sé que es muy difícil de entender si no lo has vivido, y entiendo perfectamente a la gente que no sabe bien cómo reaccionar. Yo mismo, que he pasado por ello y que quieras que no, yo creo que cuando tú sufres una depresión que no es por un hecho traumático concreto, quiere decir que tienes ciertas tendencias ya. Entonces, yo no siento que eso es una etapa que he dejado atrás y ya nunca jamás puede volver a repetirse. Al contrario, vivo con ese temor. Sé que como por decirlo de algún modo, sigo notando el aliento en la nuca de la depresión. Sigo teniendo momentos de descenso a los infiernos pronunciados. Lo que pasa es que ahora llega un punto en el que soy capaz de volver. Pero fue así, empecé en aquel momento. Hubo un momento en el que en una de esas caídas ya no fui capaz de retomar el vuelo. Pero bueno, eso me parece muy importante que la gente, porque me parece que ayuda al depresivo, esto que estoy contando, y ayuda también al acompañante del depresivo, al familiar, al amigo o a la pareja. Yo creo que ayuda a todo el mundo y además es fundamental. Por circunstancias familiares, yo he estado cerca de distintas personas que han pasado distintas enfermedades mentales de distinto tipo. Y es que es lo que tú dices. Primero hay una parte que son enfermedades invisibilizadas, de las que no se, incluso muchas veces estigmatizadas, absurdamente estigmatizadas, pero lo están. Y segundo, muchas veces es que se trata de dotar de herramientas a la persona que lo sufre, pero también de dotar de comprensión a los que están alrededor para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y poder comprender que la persona que tienes enfrente no ve la vida como la ves tú y que no ve las soluciones tan evidentes que tú ves o las cosas que ves tan evidentes que van bien, no las ve así, ¿no? Y hablaba hace muy poquito con una persona que es muy importante para mí y hablábamos un poco de esto y yo cada día soy más consciente también de la importancia que tiene la forma en la que nos decimos las cosas a nosotros mismos. Probablemente la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos y es cómo nos hablamos, cómo nos contamos nuestra vida, etcétera, ¿no? Y mucho de lo que has dicho, joder, yo te escuchaba y es sintomático de una persona que tiene un montón de cualidades como es la responsabilidad, las ganas de hacer bien las cosas, el sentirse capaz de hacer cosas y querer hacerlas, pero como te juzgas tan severamente, acabas entendiendo que no, que no llego, que no lo estoy haciendo bien, etcétera. Y al final es mucho ese diálogo interno, ¿no? Y yo creo que, como sabes mucho mejor que yo, mucha parte de la terapia en esos casos tiene que ver con darte herramientas para dominar ese diálogo interno y para reconducirlo hacia cosas que sean más positivas, ¿no?
Y me parece fundamental que quien lo sufra lo cuente, ¿no? Tú hablabas de una frase, a mí siempre me acuerdo de una que está muy manida, pero que me parece maravillosa, que es la de Tim Robbins, cuando decía que todo el mundo está peleando una batalla de la que los demás no sabemos nada. Claro. Cualquiera con el que te encuentres por la calle tiene sus propios problemas, sus propias mierdas, y muchas veces les tratamos con displicencia simplemente porque no las conocemos, ¿no? Claro, claro. No, no, es que es eso. Yo entiendo. Además pasa una cosa con cuando una persona atraviesa una depresión, es una compañía desagradable. O sea, nadie dice, ¿qué hago esta tarde? Bueno, pues a ver si la paso tomándome cañas con un depresivo. No, porque es que, claro, es lo que te digo. Tú ves la vida con un velo negro y lo último que quieres es juntarte con alguien que todo lo ve mal. Y eso, es que es lo que te digo. Yo hice un ejercicio ya en aquel momento, pero hago un ejercicio no necesito hacer un ejercicio de empatía con los depresivos ya, no me hace falta. Entonces intento hacerlo con los que tienen que tratar con ellos. Y es un trabajo muy desagradable. Desde luego, si no media un cariño muy grande, la gente se va a alejar. Y es normal. Y es normal. Yo siento una admiración increíble por la gente positiva y optimista. La gente genuinamente positiva y optimista, ¿eh? No la gente que entras en su casa y tiene una alfombra de hoy va a ser el mejor día de tu vida y luego una pizarra de en esta casa no se dicen. No, no. Hablo de la gente que se emociona con las pequeñas cosas. Mira, tú conoces a Fran Izuzquiza. Sí. No en persona, pero sí le he seguido, sí. Bueno, Fran Izuzquiza, que hace poco le premiaron por un podcast en el que Sí. cuenta la odisea de su padre, el coronavirus. Yo conocí al padre de Fran. Y el padre de Fran era una persona así. Y Fran me contaba historias de él y a mí me maravillaban, porque era una persona que se ilusionaba como un niño con los rodapiés de su casa. con los rodapiés. No quería contar la historia, pero es verdad que ya es famosa esa historia. No, es que es verdad que se hizo famosa esa historia. A mí Fran me contaba eso y yo me encantaba. Me encantaba, pero porque también muchas veces que admiramos y envidiamos lo que nos falta, lo que no tenemos y somos conscientes de que nos vendría muy bien. Y es lo que me pasa a mí con esa gente. Con gente que no te da mensajes de positividad, no es gente que te da speeches, no es así, sino gente que te habla de sus cosas del día a día y mientras lo escuchas dices que este tío es feliz. Este tío se muere por estar despierto. O sea, las noches está diciendo que se pase rápido esta noche, que quiero coger el día de mañana y esa gente encanta escucharla porque es que es contagiosa. Igual que es contagioso, la negatividad se contagia también. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que entiendo ese rechazo que produce una persona que se queja, que está triste, pero tenemos que entender que esa persona está enferma y que nuestra compañía y que lo escuchemos y que le comprendamos, no que le digamos, pero tío, si tú estás de puta madre. Si tienes una vida estupenda, joder. Sí, no sé qué. Es que tampoco de qué te quejas. No te quejes, hombre. Estate tranquilo. Eso es lo peor que se puede hacer. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer una de estas personas que tiene que lidiar con un ser querido que está pasando por este trance es escuchar, comprender y apoyar. Sin más. Yo creo que eso ya hace mucho. Hacer que la otra persona se sienta acompañada. Yo sé que a mí eso es lo que más, lo que mejor me hacía. Que por cierto, a mí me ayudó mucho mi forma de ser. Sí que es verdad que yo vivo muchos o puedo pasar por baches emocionales, pero jamás caigo en, pues eso, pasaba por una depresión, pues me voy a quedar en la cama hecho un ovillo y se acabó. Que eso pasa mucho, porque es verdad que esos procesos invitan a la inacción, a la autocompasión, a las rumiaciones, y en cambio yo eso no, porque yo identifico lo que me está pasando y pruebo cosas. La mayoría no me ayudan, pero pruebo y vamos a hacer esto y vamos a volver al gimnasio, voy a aprender a meditar, voy a estudiar budismo, voy a hacer esto otro, Y así fue, en uno de esos fue lo que tú digas. Voy a hacer
yo una cosa de estas que puedo hacer desde casa, un programa de radio, un podcast de estos que se pueden hacer desde casa y oye, si a la gente le gusta, pues tan mal no lo haré. Y aquí sí que no puedo quejarme ni de es que cambian lo que hago, es que me rechazan cosas que propongo, es que no me tratan bien o todos esos condicionantes con los que uno puede excusarse o justificarse que las cosas no salgan como esperaba que saliesen. Y así fue como empezó este podcast. Sí, y tiene mucho que ver con lo que decíamos, o lo que intentaba entender yo antes, ¿no? Que cuando hablas, o sea, es un ejercicio de empoderación lo que acabas de contar, es un ejercicio de yo tomo las riendas de lo que está pasando, ¿no? E intento abordarlo. Oye, luego hablaremos un poquito de felicidad, también por cambiar al otro extremo, ¿no? Pero antes quería aprovechar que te tengo por aquí y que tengo un entrevistador profesional para intentar aprender de ti un poquito, ¿no? Y hay algo que me fascina de tus entrevistas y que seguro que te han dicho ya, que es tu capacidad para conectar con los entrevistados. Un poco lo que creo que nos está pasando, que acabamos derivando en temas porque Sí. nos envolvemos, ¿no?, en la conversación. Creo que, salvo alguna excepción que yo recuerde, al menos que tú mismo has contado, en general se percibe un ambiente de confianza, casi de colegueo con tus entrevistados. Y aunque solo sea por egoísmo y por ver si soy capaz de aprender algo, te quería hacer algunas preguntas sobre tu forma de entrevistar. Creo que esta me sé la respuesta, pero por si acaso la voy a hacer igualmente. ¿Cómo preparas las entrevistas? A ver, cuando hablo con expertos en un tema, en la medida de lo posible, si tienen algo escrito, empiezo a leerlo. Es verdad que llega un momento en que no me da tiempo a leerme. Si tú escuchas los primeros episodios, por ejemplo, el primero que te comentaba con José Miguel Mulet, el propio Mulet alucinaba en plan, oye, pues sí que te has leído mis libros. Eso ahora mismo para mí, además yo no soy un lector veloz, para mí es muy complicado, pero sí es verdad que si yo voy a hablar con alguien, un experto en, por ejemplo, un genetista, como hablé en su momento con Ángel Carracedo, pues entonces sí que voy a leer mucho de genética en diferentes, pues en diferentes webs. Si tengo algún libro en el que se hable del tema, lo consulto, veo documentales, es decir, lo que hago es de una forma como muy natural, no forzada, ir empapándome de información que tiene que ver con él. No es me voy a poner en una mesa a leer, sino que hago que forme parte de mi rutina diaria. Luego veo este documental, luego tengo que verme estos vídeos en YouTube y después pues voy a leer esto mientras cocino o lo que sea. Y eso es lo que hago con los expertos, que normalmente cuando yo contacto con un experto es porque ya tuve alguna experiencia con el tema que esa persona trata. Es decir, yo veo muchísimos documentales por iniciativa propia, sin ser necesidad o sin venir justificado el que los vea porque voy a grabar una entrevista. Veo muchos documentales. Y a lo mejor, pues, por ejemplo, veo uno, hay un documental que me encanta que se llama El mundo de las hormonas. Pues lo veo y después digo, tengo que hablar con un endocrino. Tengo que hablar con un endocrino porque esto es la hostia. Necesito saber más. Entonces, claro, ahí ya hay una semilla y ya tengo ese punto y ese hilo del que ir tirando. Y después sí que es cierto que cuando hablo con gente conocida, opto más por lo contrario. Yo ya sé quién eres Berto Romero, ya sé quién eres humorista, tal. No voy a indagar más. Porque me hace gracia, hay gente a la que os sorprende que no tenga guión, que no tenga ninguna pregunta, pero tú sí en un bar te presentan a Berto Romero, si te quitas si quitas de en medio el hecho de que quizá te intimide o te imponga porque es alguien muy famoso, etcétera, etcétera, si tú eres capaz de abstraerte de eso, vas a querer hablar con él durante 5 horas. Te van a surgir preguntas constantemente. Y es lo que yo hago. Yo en alguna ocasión también he dicho que me ayudaba. Yo hubo una temporada cuando vivía en Madrid que tuve varias citas Tinder. Uh-huh. Y ahí tienes que sacar preguntas de la nada. Entonces, eso curte un montón. Yo evidentemente, llevaba yo la voz cantante siempre, hacía muchas preguntas, porque sí es cierto que me puedo aprovechar de que soy
de natural curioso y creo que todo el mundo tiene algo, hay que encontrarlo, pero todo el mundo tiene algo que dices, esto me interesa, háblame más de esto. Y entonces eso yo creo que también me ha curtido mucho. Yo creo que por un lado están las citas Tinder, por otro el haber sido paciente de terapia psicológica, que el psicólogo te torpedea preguntas y también quieres que no te vas quedando con cosas. Y luego el hecho de que me gusta mucho el formato entrevista y he escuchado muchas. De todas formas, tú decías lo del entrevistador experto, tampoco. Yo entrevistador veo más a Gabilondo o gente de esta. Yo me veo más un charlador, ¿no? Un conversador. Llámalo conversador experto, pero vamos, llevas, si no me equivoco, más de 150 a tus espaldas, o sea que eso ya es un bagaje importante, ¿no? Yo reconozco que quizás porque soy cuadriculado o por miedo a no tener una buena siguiente pregunta preparada, pero yo necesito guión. Y luego me lo salto, como estarás viendo, pues nos vamos por ahí, me lo salto y tal, pero yo sí necesito un guión al que volver de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo eliges tú esa siguiente pregunta? Y cuando estás hablando con alguien, o ni lo piensas, supongo que ni lo piensas por lo que estás contando. No, mira, yo más o menos puedo tener una idea de esto es lo primero que le voy a preguntar. Pero eso normalmente se cae. Y además es evidente para ti, si escuchas el podcast, es evidente que se cae porque la primera pregunta muchas veces es, oye, veo que llevas un reloj de no sé qué, o eso que tienes detrás es un cuadro de no sé cuánto. Es decir, si veo algo muy evidente sobre lo que quiero preguntar en un primer vistazo, voy a empezar por ahí. Y entonces normalmente mi pregunta siguiente suele estar en su respuesta. Normalmente encuentro la pregunta, porque claro, una respuesta se van dejando. Antes te di una respuesta a ti y me contestaste, has abierto 2 melones que me han parecido muy interesantes. Pues funciona así. La otra persona me da una respuesta y digo, pues veo un melón por ahí. Hay algo de lo que acaba de contestarme en lo que quiero indagar. Y al final es súper sencillo. Y aún así, siempre antes de grabar, llevo, como tú has dicho, 151 episodios, 152. Yo creo que 151. Sigo acojonado antes de grabar. Y yo de que voy a hablar con esta persona y si me quedo en blanco y tal. Y eso es increíble, tío. Es una cosa del ser humano. Me gustaría conocer qué explicación tiene eso. Porque normalmente, mira, estoy leyendo, que además yo sé que a ti te gusta mucho que se hable aquí y eso está guay, que se hable aquí de libros, y de hecho muchos libros que yo los leo porque escucho hablar de ellos en podcast. Claro. Estoy leyendo ahora Hábitos Atómicos. Sí. Y de James Clear, creo que es. Y entonces, bueno, pues habla de que una de las... que es que al final no deja de ser una perogrullada, pero muchas veces los mejores consejos o las mejores recomendaciones o las mejores instrucciones están hechas a base de perogrulladas. Pero cosas que como son perogrulladas dices, bueno, paso. Y lo que dice es que un hábito se crea a base de repetición. Igual que cuando empezamos a conducir, yo iba acojonado conduciendo y con los 5 sentidos puestos en el coche y a veces se me iba un poco el pie con el acelerador, otras veces se me iba con el freno, tal. Yo ahora cojo el coche y voy conduciendo pensando en la entrevista que tengo que hacer. Es decir, es como que realmente conduce mi cuerpo, porque en mi cabeza voy pensando, ahora tengo que hablar con Jaime y hablaremos de esto y hablaremos de lo otro. Pero es curioso que eso no se aplique a las entrevistas. Es curioso, porque después de 151... Ya, pero hay un factor... Yo creo que hay 2 factores, ¿no? Uno, la incertidumbre de que cuando sales a conducir ya tienes muchas experiencias en las que es muy monótono y sin embargo cada entrevista es distinta entre sí, supongo. Y luego el hecho de saber que lo tienes que grabar y que tiene que ser interesante para otros. No lo sé, al menos yo me lo plantearía así. Oye, has mencionado libros. Kaizen al final va de intentar entender un poco mejor el mundo cada día. Y yo sé que tú eres has dicho que no eres un lector veloz, pero sí, por lo menos sé que eres voraz. Si tuvieras que elegir 3, 4 libros esenciales para entender el mundo o que para ti han sido esenciales, ¿cuáles serían? Pues mira, por un lado sería lo recomiendo mucho, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. De hecho, me he anotado aquí unos cuantos que digo, mira, esto se los voy a comentar a Jaime. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Yo ese lo recomendaría sin duda porque es un poco
indaga en la capacidad de resiliencia infinita del ser humano, que es importante eso, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta cuánto es capaz de superar una persona. Decía Rocky, Sylvester Stallone, en una de las películas, pues esto es una frase, pero es bueno ese discurso, es un discurso que le da al hijo y dice algo así de que lo importante no es cuántas veces te vayas a la lona, sino cuántos, no, lo importante no es lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que te pueden golpear a ti sin que te caigas. Y eso está muy bien, tío. Y yo creo que esa frase va bastante acorde a lo que uno se va a encontrar al leer este libro de El hombre en busca de sentido, que es un psiquiatra que pasó por un campo de concentración nazi con todo lo que ello conlleva. Es decir, no sé qué es de mi familia, no sé si mi mujer está viva, no sé si mis hijos lo están, no sé si el día de mañana, en una situación como la que vivimos ahora, en la que yo siempre digo que lo peor para mí de esto, de la pandemia, el coronavirus y tal, lo peor para mí, con diferencia, es la incertidumbre. Es no saber. Yo siempre digo, a mí me dicen ahora, mira, tienes que estar confinado en tu casa hasta enero o hasta febrero, pero te aseguro, o sea, esto es impepinable, que en febrero se acabó. Que en febrero puedes tirar la mascarilla, puedes salir a abrazar a todo el mundo, a repartir besos. En febrero se acabó. Macho, me voy al supermercado, me aprovisiono, no tengo ningún problema. El problema grande para mí es la incertidumbre. Por otro lado, yo he hablado en multitud de ocasiones de que tengo mucho miedo al paso del tiempo y a lo que el paso del tiempo nos hace. Hay un libro que yo leí estando en ese proceso depresivo del que te hablaba, que se llama De Senectute de Cicerón. Di mucho la brasa con él en el podcast en diversas ocasiones, y lo que viene es hacer como una defensa de la vejez, ¿no? A explicar que sí hay cosas positivas en envejecer, en que se adquieren cosas positivas con el paso de los años y que hay que asumirla como una de las etapas de la vida, igual que se asume la infancia, la adolescencia, la adultez, pues lo mismo pasa con la senectud. Y es muy interesante, hace unas reflexiones muy interesantes sobre también cómo debes vivir hoy para que tu vida el día de mañana siga teniendo sentido y sigas entusiasmado por vivir un día más, que eso es importante. Yo luego recomendaría también El Conde de Montecristo, porque a mí me parece que El Conde de Montecristo me aportó muchas cosas más allá de entretenimiento. Dos libros que me recomendó Juan Carlos Ortega, el humorista, y me gustaron muchísimo, fueron El Inquiridión de Epícteto, un clásico, un manual de vida estoica, y La Conquista de la Felicidad de Bertrand Russell. Ambos, ese de La Conquista de la Felicidad suena un poco avainillado, suena un poco como Mr. Wonderful, como has dicho tú antes, pero no, es mucho más enjundioso y profundo que eso. Luego, para gente con depresión, Conexiones Perdidas de Johann Hari es muy interesante. Lost Connections, no sé si tiene versión en español. Sé que hay otro libro de Johann Hari muy recomendable que se llama Chasing the Scream, que sí tiene versión en español, que es Tras el Grito, que habla sobre el inicio de la guerra contra las drogas hasta el día de hoy. Y a mí me ayudaron mucho, más que libros, personas. Algo de esto, yo no sé con quién lo hablaba, no sé si era con Pepe precisamente en El Estoico, que hubo una serie de personas a las que tomé como referentes cuando estaba mal, como si fuesen ese abuelo o al que acudir para consultarle, que esto es más cinematográfico que real, yo creo, pero es el abuelo al que acudes para consultarle las cosas que no entiendes de la vida y te preocupan, y él te da una guía y una orientación. El neurocientífico Sam Harris para mí es uno de ellos. Recomiendo mucho y creo que que es gratuito ahora mismo en Amazon el ebook de un ensayo que escribió que se llama Mentir, sobre todo lo relacionado con la mentira, por qué debemos decir la verdad, cuándo se puede utilizar una mentira piadosa o cuándo es justificable. Además, en mi caso, yo tengo una incapacidad importante para mentir y hay ocasiones en la vida en las que conviene por inteligencia y por ¿cómo decirlo? Por mejorar o tus relaciones sociales o tus relaciones profesionales, conviene ser más laxo respecto a lo que es verdad y lo que no. A mí me ayudó también mucho
conocer a Jordan Peterson. Yo empecé a hablar de Jordan Peterson también por aquel entonces, estamos hablando de 2017. Más allá de algunos debates polémicos que tienen, los que unos están a favor de su postura, otros están completamente en contra, yo hablo de cuando analiza el ser humano y su comportamiento. Me parece muy interesante. Schopenhauer, aforismos sobre el arte de vivir, si mal no recuerdo, porque lo he visto con títulos diferentes. Yo creo que el que yo tengo es aforismos sobre el arte de vivir. Y ese me ha ayudado mucho. Yo digo que Schopenhauer para mí es ese abuelo. Lo que pasa es ese abuelo que te aconseja, pero un abuelo cascarrabias y que está siempre de mal café. Pero es ese abuelo. Y luego Robert Sapolsky, que también lo he mencionado. Robert Sapolsky tiene una ponencia en YouTube de no sé si una o 2 horas sobre la depresión, que recomiendo muy mucho verla. Y creo que, no sé si yo tengo alguno en esta lista que te decía de... No, yo creo, más o menos te he dicho los que yo considero básicos y que pueden ayudar a la gente a la hora de, bueno, pues de entender el mundo, pero sobre todo de entenderse a sí mismos, que eso ayuda mucho. Yo realmente creo que lo que me solucionó a mí o me ayudó a salir del bache ese tan profundo en el que estaba fue el no querer cambiarme, sino aceptarme. Es decir, tío, esto es lo que hay. O sea, podemos moldear el barro mejor, pero el barro es el que es y no pasa nada. Parece una tontería, pero a mí eso me ayudó mucho. Y pensar lo pequeño que soy yo respecto al mundo y lo poco que importa cómo me sienta y lo que haga. Eso, que a priori suena como algo negativo, a mí me sirvió de mucho. No creo que sea una tontería. Has hablado antes un poco de budismo y de prácticas budistas y la aceptación está en el centro del budismo y también en cierta medida del estoicismo, ¿no? Nos has mandado un montón de deberes, lo cual me parece muy bien porque había unos cuantos libros ahí que yo no conocía. Me ha recordado mucho cuando hablabas de Viktor Frankl, que yo todavía no lo he leído. Probablemente el libro más duro que yo he leído en mi vida es Si esto es un hombre, de Primo Levi, que es también sus experiencias en un campo de concentración, que es desolador. Y luego, para animar a la gente a que se lea el Enquiridión, decir que es un librito, o sea, que además es que se lee muy fácil, es un libro pequeñito, es un manual para la vida, que se lee en nada y que es súper recomendable. Oye, vamos a ir terminando, que no te quiero robar mucho más tiempo, aunque me quedaría hablando, ya lo sabes. Me quedaría hablando horas. Pero quiero tratar al menos 2 temas más que no me resisto a tratar contigo. Y en el fondo están muy relacionados entre sí. El primero tiene que ver con un experimento que estoy haciendo esta temporada en Kaizen, y es que tengo pensado más adelante salirme un poco de los temas habituales y dedicar algunos capítulos a lo que es en el fondo lo más importante que tenemos todos, que es esa persecución de la felicidad. No sé si la podemos alcanzar o no, pero esa persecución de la felicidad, ¿no? Y últimamente pregunto a todo el mundo que puedo lo mismo. De 0 a 10, ¿cómo de feliz te definirías? Yo creo que es complicado, pero yo creo, es que, claro, de 5 en adelante eres feliz, en mayor o menor intensidad, pero eres feliz, has aprobado. Entonces yo me quedaría en el 4, porque no me considero una persona feliz, pero tampoco me considero infeliz. O sea, que estás ahí, me considero una persona que estoy en el medio, oscilo por momentos, pero sí es cierto que, como te digo, dado que por mi personalidad estoy casi permanentemente preocupado, no tendría sentido que yo te dijese que soy feliz. Porque precisamente yo creo que una persona feliz es una persona ausente de preocupaciones, no, porque eso es imposible, pero sí que es capaz de tener las preocupaciones en un cajón y, llegado el momento, decir, bueno, ahora vamos a sacar esta preocupación, que hay que hacer algo. Eso es lo ideal, ¿no? A mí es que me fascina. O sea, primero te entiendo perfectamente. Yo reconozco que soy una persona, no tiendo a la infelicidad, pero me cuesta ser feliz, me cuesta sentirme feliz, ¿no? Voy a reservar mi nota para cuando haga los capítulos sobre esto, pero voy a hacer así un poco de teaser. Pero también me fascina la gente que genuinamente le preguntas y te dice, o sea, y te responde genuinamente, soy un 9. Y sabes que es verdad, un poco lo que decías tú del padre de Fran, ¿no? Gente que sabes que tiene esa capacidad, y yo lo admiro muchísimo y lo envidio también, no te voy a engañar. Pero hemos dicho antes que has entrevistado a 150 personas, más de 150 personas, ¿no?
Y yo sé que algunas de ellas con circunstancias vitales muy difíciles, ¿no? Cuando pensaba en esto, pensaba en el Langui o Carlos Barruso, creo que se llama. Que esas personas también muchas veces muestran una forma de disfrutar de la vida que ya quisiéramos los que nos cuesta ser más felices, ¿no? Yo no sé si con tantas entrevistas has cambiado algo tu forma de ver la vida o has aprendido algo de ellos de cómo intentar ser más feliz. Desde luego he cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, yo pienso en mí antes de hacer el podcast y era como mucho más incapaz de entender a la gente y mucho más incapaz de entenderme a mí mismo. O sea, es como que siempre he sido muy analítico, pero los análisis se pueden hacer mejor o peor. Y ahora creo que soy mucho mejor analizando cómo estoy yo y analizando por qué otros actúan como actúan. Y es precisamente a raíz de conocer tantas historias tan diferentes, personas tan diferentes, que muchas veces, precisamente como tú dices, como el podcast llega a un ambiente de intimidad tan alto, tan intenso, la gente enseña muchas cosas que a lo mejor no había enseñado hasta el momento, porque ese es otro tema. Yo rara vez he hablado con nadie con tanta profundidad y tanta verdad como lo he hecho en mi propio podcast o como lo he hecho en podcasts como el que estoy teniendo ahora contigo. Pero más que nada porque es que no hay un ambiente propicio para ello. Uno no se atreve a hablar de cosas como la felicidad, el temor a la vejez o el temor a la muerte, tomando cañas con un colega, porque no es como que no es como meter a un elefante en un salón, ¿no? Es como esto que pinta aquí, como tienes miedo también a cómo va a contestar la otra persona, cómo se va a sentir, cómo vas a quedar tú, piensas que a lo mejor para mí, por ejemplo, es muy cómodo hablar de estas cosas, pero soy perfectamente consciente de que para el resto, o sea, para otra gente, y yo creo que la mayoría, es tremendamente incómodo tratar este tipo de temas. Y sí que es verdad que contenidos como el que haces tú o el que hago yo, como que nos legitiman un poco. Entonces, tenemos un sitio privilegiado para aprender realmente cómo opera la cabeza y el corazón de muchas personas. Y en ese sentido yo he aprendido un montón. Y como te digo, no es que me hayan ayudado a ser feliz, pero sí me ha ayudado a entenderme. Igual que una persona con... Me consta que yo he hablado en más programas de depresión, de mi depresión, y me ha escrito gente que está pasando por una que dice, ahora entiendo muchas cosas. Muchas cosas. O en otro podcast, creo que fue con Pablo Fuente en El Respeto, hablé de lo que yo viví trabajando, de cosas que no gestionaba bien en el trabajo, de relaciones con compañeros y muchísima gente, pero porque claro, es que tendemos a pensar que ese tipo de cosas solo nos pasan a nosotros, nos sentimos avergonzadísimos. Igual que eso, que lo de decir, si a mí me va la vida de puta madre porque estoy tan jodidamente triste. En tu cabeza es tan incoherente que dices, esta mierda me pasa a mí solo, es como si ves un fantasma. Dices, esto me pasa a mí. Esto la gente no lo puede entender, no puede entender cómo yo que vivo bien, que no tengo problemas para llegar a fin de mes, que la gente me aprecia, ¿cómo puedo sentirme tan profundamente triste? O sea, y entra ahí el sentimiento de culpabilidad, etcétera, etcétera. Con todo eso, me ha ayudado muchísimo lo que tú digas y me consta que ha ayudado muchísimo al resto de la gente. Y eso es tan satisfactorio, eso es increíble. Es como, ¿cómo vas a dejar de hacer algo así? O sea, ¿en qué momento dices, me planto, no hago más el podcast cuando recibes ese tipo de feedback? Es imposible. Sí, la verdad es que yo seguramente no he llegado a esos niveles, pero sí que de vez en cuando recibes mensajes que dices, joder, Seguro. jamás me imaginaría que a alguien le puede ayudar tanto a algo, ¿no? Relacionado en cierta forma con esto, y ya vamos a ir terminando, has hablado en algún capítulo de tu relación con la meditación. Y me preguntaba, ¿qué meditación practicas tú y cómo te está ayudando? Yo practico la meditación trascendental. Y sí que, sobre todo cuando lo hacía de forma más disciplinada, 2 sesiones diarias, todos los días, sin falta, lo primero que hacía al despertarme
y la siguiente sesión la hacía como un par de horas después de comer, tipo a las 6 o a las 7 de la tarde. En aquel momento me servía como una purga. Es como que empiezan a aflorar todos los... Lo que yo hacía consistía en que todos los pensamientos negativos emergían. Y entonces la meditación trascendental defiende mucho el que tú no te defiendas de forma activa respecto a lo que está pasando. Es decir, si un pensamiento te asalta, no lo apartes de un golpe, no lo fuerces a salir. Déjalo estar ahí, recíbelo y poco a poco le vas enseñando la puerta de salida. Pero de forma todo como muy, muy natural, muy... en la meditación trascendental, eso, lo que persigue es que todo pase de forma natural, que todo pase como tenga que pasar, que no tengas que forzarte, que no tengas que concentrarte más de la cuenta, que no tengas que adoptar una postura que normalmente no adoptes. Yo normalmente lo hacía en el sofá este que tengo aquí detrás, sentado, como si estuviese viendo la televisión, pero con la televisión apagada, las manitas así juntas y con los ojos cerrados y la cabeza pues un poco erguida, no con el mentón apoyado en el pecho, sino con la cabeza así erguida y ya está. Y era como si estuviese apaciblemente dormido. Y como te digo, esos pensamientos negativos emergían y, claro, una vez afloran, pues como que poco a poco, mientras sigues meditando, poco a poco se van haciendo más pequeños, aparecen con toda su intensidad y a fuerza de manifestarse vivamente, poco a poco van perdiendo pues el impacto y llega un momento en que pasas a otra cosa. Entonces yo sentía algo así como, creo que es que la meditación al final a cada uno le afecta de una manera, ¿eh? Igual me está escuchando algún meditador trascendental que dice, pues eso no es lo que siento yo. En mi caso es así, es como que me ayudaba y luego el resto del día como que tenía la cabeza un poquito más fresca y más... ¿cómo decirte?, más disponible para otras tareas que me tenían que ocupar en mi rutina diaria. No obstante, al menos en mi caso, no es la panacea, no es el remedio definitivo para nada, no es yo empecé a meditar y desde entonces soy mejor persona y veo la vida de otro color y no sé qué. Es decir, a mí me ayuda, pero como te ayuda a ir al gimnasio, como te ayuda a dormir bien, como te ayuda las rutinas y los hábitos saludables, que es en lo que estoy trabajando yo ahora, en adoptar eso, en conseguir ser una persona más metódica y con una rutina diaria, porque es lo que más me cuesta. Mi naturaleza es caótica, entonces es un trabajo arduo y es complicado, pero bueno, yo lo voy a seguir intentando. No, mi experiencia con la meditación es parecida también, en el sentido de que yo nunca he experimentado esas experiencias tan profundas que te cuentan otras personas o tan transformadoras, pero a la vez sí que ha sido una herramienta útil para calmar pensamientos, calmar estrés, calmar Claro. determinados momentos, ¿no? Pero bueno, creo, lo único que puedo decir a eso, porque creo que todos corremos el riesgo, sobre todo la gente que no haya meditado nunca y que empiece, corremos el riesgo de que si nos pasa eso, que solo nos sirve para calmarnos, acabamos creyendo que lo estamos haciendo mal. Y bueno, a lo mejor no, a lo mejor es que es lo que necesitas y es tu reacción natural a eso, ¿no? Ahora sí que sí, nos vamos a despedir, pero antes algo fundamental. ¿Dónde, aunque supongo que todo el mundo lo sabe, pero dónde podemos seguirte, leerte o escucharte, aprender más de ti? Pues mira, te adelanto, voy a estrenar una página web ya, que Vamos, una yo creo primicia. que... Sí, es una primicia absoluta, pero o sea, si la gente entra ya va a encontrar algo. No sé si oficialmente la estrenaré inmediatamente, pero estar está ahí, que es lo que tú digas.es. Ahí ya van a encontrar redes sociales, el podcast y un montón de cosas, pero bueno, efectivamente lo que tú digas está en todas las plataformas de podcasting y en las redes sociales encuentran las cuentas del podcast como LQTD Radio, facebook.com/LQTD Radio, twitter.com/LQTD Radio, en Instagram lo mismo, y a mí como Alex Fidalgo, para lo que necesiten y les pueda servir. Seguro, seguro que te siguen los que no lo hagan ya, que serán casi todos. Alex, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me lo he pasado muy bien, me habría quedado horas hablando, pero bueno, ya haremos segunda parte en algún momento. Ha sido un placer y yo he aprendido muchísimo. A mí me ha encantado, tío. Mira, yo lo que pasa es que cuando me siento cómodo,
Hablo muchísimo. O sea, siempre que hago una entrevista, siempre que me entrevistan a mí, me siento cómodo, luego termino con una sensación de, Dios mío, la chapa que le he dado a este hombre. Y tenía muchísimas ganas de estar aquí, tío, porque es que yo no sé si tú te acuerdas, yo me imagino que sí, porque tampoco fue hace tanto, pero precisamente después de leer el Enquiridión, busqué más información sobre los estoicos y fue como acabé en Kaizen y te descubrí y te escuché. Que además tú tienes una cosa, tío, que es maravillosa, que es que tu voz relaja mucho. A mí me recuerda, eso me recuerda a Sam Harris, por ejemplo. Sam Harris es un tío que es que meditas escuchando sus podcasts, porque tiene una forma de hablar que como que te transmite calma, tranquilidad y paz. Y pasa lo mismo contigo, tío. Y ya te digo, lo descubrí a partir de ese episodio dedicado al estoicismo de Kaizen. Me alegro mucho, me va a poner rojo, pero me hace mucha ilusión porque además en aquellos capítulos primeros yo iba mucho más acelerado. Ahora ya parece que le pilla un poco más el truco, pero yo me sentía más acelerado al menos. En cualquier caso, me hace mucha ilusión que lo escucharas, que te sirviera y repetimos seguro. Pues cuando quieras. Además, ahora me debes una visita tú a mí. Ya sabes cómo funciona esto. O sea, que ahora me debes tú lo que tú digas a mí. Fantástico, cuando tú quieras. Abrazo grande. Abrazo. Gracias, Jaime. Chao, chao.